Hola, bienvenidos, me presento. Soy su amiga Saidi Yuraiba Tunaque, alumna de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid, Yucatán. El día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema de mucha importancia, el cual es métodos didácticos. Y les hablaré acerca de unos puntos a tratar, los cuales son método lógico y psicológico, método inductivo y deductivo, método analítico y sintético, método pasivo y activo, y por último, método dogmático y heurístico. Bueno, ahora empezaré con el primer punto, que es el método lógico. Este se concede una importancia primordial a elegir, ordenar y presentar la materia, respetando en primer término la estructura propia de la ciencia. Por lo tanto, trata de introducir razonamiento de tipo antecedente y consecuente. Esta forma de razonamiento es propia del adulto, cuando ha sido ejercitado convenientemente en el establecimiento de premisas y conclusiones válidas, pero presentan dificultad para los escolares, para los niños o adolescentes que no están familiarizados con él, lo cual no supone, desde luego, que el maestro deba omitir toda introducción del escolar joven en este tipo de razonamientos acerca de la materia presentada. Como siguiente punto está el método psicológico. En el método psicológico, el camino a seguir se selecciona atendiendo principalmente a las características que presenta el educando en el momento en que se le pone en contacto con la materia. Aquí se muestra el interés, evolución psicológica, afectividad, entre otros. Puede afirmarse que el método psicológico marca un camino natural y espontáneo que el alumno pueda recorrer sin roces ni contradicciones. Aquí el maestro tendrá que buscar las formas y momentos convenientes para que el alumno pueda ir dando poco a poco el paso de lo natural y espontáneo a lo formal. Ahora hablaremos del método inductivo. En el método inductivo se da un proceso destinado a la formación de conceptos en consonancia con la mentalidad de los alumnos. Este es de gran importancia en el descubrimiento o redescubrimiento de verdades, porque conduce hábilmente al alumno para que, como resultado de los ejemplos observados, encuentre características que le hagan caer en la cuenta de nuevos conceptos o principios. La inducción se basa, pues, principalmente en la experiencia y en la observación de hechos. Desde el punto de vista pedagógico, este es un método que, bien utilizado, representa una gran auxiliar, pues el alumno aprecia e interioriza más fácilmente lo que él mismo ha podido descubrir. Ahora hablaremos del método deductivo. En el método deductivo, el proceso consiste en presentar conceptos, principios o leyes generales, de los cuales se pretenderá obtener consecuencias. Una vez establecidas las leyes generales, se analizan casos particulares para ver si satisfacen las bases establecidas en dichas leyes. Todo ello realizado de acuerdo con los principios de la lógica. En contraste con el método inductivo, en el que la observación de hechos es la única base de la generalización, el método deductivo, por tener la lógica como base, evita la contradicción o las falsas conclusiones. En el método analítico se descompone el tema o asunto a tratar con el fin de hacer un estudio minucioso de cada una de las partes que lo constituyen. Es muy importante, desde luego, que la descomposición no haga perder de vista el conjunto o panorama general que se aborda, pues la esencia del todo no debe desvirtuarse. En el método sintético se procede al estudio de ciertos puntos o elementos básicos para ir asociándolos hasta construir un todo. El estudio no se inicia partiendo de la visión general del tema, ni teniendo en cuenta el total de las partes que lo forman. Se empieza, por el contrario, estudiando aspectos aislados relacionados desde luego con el tema o asuntos. Una vez estudiados, se procede a unirlos convenientemente para formar el todo. En el método pasivo, el papel del alumno es de tipo receptor. La labor del maestro se ve a manera de un árbol frondoso del que el alumno debe esperar que caigan los frutos. Este método impide la manifestación de la propia individualidad del alumno y de su iniciativa, y limita desde luego el alcance del proceso del aprendizaje, ya que las actividades se circunscriben a dictados, el estudio memorístico de preguntas y respuestas, entre otros,
El alumno no es capaz de salir adelante sin una nota del profesor. Ha sido terriblemente afectado por el abuso de este método. En cuanto a los métodos activos, el fin primordial es lograr la máxima intervención del alumno en el aprendizaje, de tal manera que a simples insinuaciones o orientaciones dadas por el profesor, el alumno responda trabajando por sí mismo. El método se convierte en un valioso recurso para promover un auténtico aprendizaje, en el que el alumno sea el principal agente que colabore en el logro de los objetivos propuestos. Hablando de actividad, encontraremos desde luego diferentes grados, desde la intervención mínima en un interrogatorio hasta la elaboración casi de todo el total del conocimiento por parte del alumno. Como penúltimo punto está el método dogmático. En el método dogmático, el conocimiento es presentado al alumno como una estructura ya hecha y totalmente terminada que él debe simplemente aceptar y tratar de comprender, puesto que eso se considera con la verdad. Es uno de los métodos más cómodos para el maestro, que pretende soluciones fáciles, pero quita al alumno toda posibilidad de réplica, sugerencia o análisis, desde otros puntos de vista. Como último punto está el método heurístico. En el método heurístico se pretende que el alumno comprenda, discuta, analice e incluso aporte acerca de un conocimiento antes de decidirse a aprenderlo. Esto supone, desde luego, que el alumno se constituirá en un pequeño investigador que descubra y acepte solo aquello que ha valorado profundamente. Será auxiliado en sus juicios por el maestro, a quien corresponde facilitarle el descubrimiento de la bondad y validez de aquellos aspectos que forman parte de los objetivos de aprendizaje. Bueno, espero que el video les sirva de mucha importancia, chicos. Gracias por su atención. Me despido, su amiga Saidi Yuray Batunake, alumna de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.